Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Estamos aquí en Clarito está. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos... ¡Feliz cumpleaños! Sí, feliz cumpleaños. No a ustedes, amigos, sino a una querida amiga común de todos los ecuatorianos. Que finalmente llegó a la mayoría de edad. Llegó a los 18 años de edad, nuestra querida y estimada, y a veces no tan bien tratada... Dolarización. Dolarización. Sí. 9 de enero, estamos un poco atrasados, cumpleaños atrasado, pero cumplió. Cumplió 18 años de edad la dolarización en el Ecuador. Y casi podríamos decir, o sea, tú Sebastián, es el que se dio cuenta, pasó desapercibido. Totalmente desapercibido. Nadie le paró pelota. A ver, a ver, expliquemos una cosa importante. La música que pusimos al comienzo del programa era la música de... Los Ramones. Los Ramones. Los Ramones, un grupo de punk rock que ya está disuelto porque se han muerto la mayor parte de ellos. Por consumo. No, ya de viejito. O sea, supongo que el consumo excesivo de ciertas sustancias psicotrópicas y estupefacientes les llevó a tener una pobre salud al final de sus días y ya murieron. O sea, ya no quedan muchos Ramones. Pero bueno, vivos, eran hermanos de estos, ahora ya no quedan. Pero lo importante es que le cantan esto al señor Burns en su cumpleaños en un episodio de Los Simpsons. Pero bueno, así que es una versión distinta, adecuada para esta hora de la mañana, como es obvio, ¿no? Aparte que los Ramones son espectaculares. Ya los hemos puesto en este programa, de hecho. Es una versión adecuada, digamos, para este programa de Happy Birthday, y le pusimos eso a nuestra querida, estimada, muy valorada, pero a veces bastante maltratada, dolarización. Que no es tan vieja como el señor Burns. No es tan vieja. Bueno, en la práctica tiene 18 años y una semana. 18 años, exactamente. Algo así. Y coincide, simplemente hay que decirlo, 9 de enero del 2000, Yamil Mawad. Yamil Mawad, fue un domingo, a eso a las 5 o 6 de la tarde. Salió en una cadena nacional de televisión y dijo, ¿saben qué? Nos vamos a dolarizar a 25,000 sucres por dólar. Claramente. Y nos quedamos fríos. Claramente, ahora que tú estamos digamos, en el ámbito universitario, los estudiantes que van a llegar este año a la universidad, con 18 años supongamos, correcto, nunca usaron en su vida un sucre. Sí, te vas a notar un dato muy curioso. Todos los mayores de edad del planeta nacimos el siglo pasado. Buen punto. Y todos los menores de edad del planeta, excepto unos poquiticos, que todavía nacieron el siglo XXI. Estamos en el momento en que la mayoría de edad, también cumple el siglo mayoría de edad. Exactamente. Es decir, casi no hay gente mayor de edad que haya nacido en este siglo. Todos los mayores de edad somos del siglo pasado. Es como para sentirse viejísimo, pero la realidad es que tiene 18 años el siglo. Y la dolarización. Y la dolarización, que nació 9 días después de... 9 días. Y ya que estamos en aniversarios, este año se conmemora el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. Ya no hay soldados sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial. No, ya no. Ya murieron todos. Y eso. Muy bien. Entonces, hemos preparado para ustedes un programa en que el dato de la semana es ni más ni menos que 18. Porque 18 es los años que cumple la dolarización. Y vamos a tratar de analizar un poco qué ha sido esta dolarización. Y, ¿sabes qué? Antes de ir con esto, quisiera volver al hecho, creo que es relevante al hecho de que haya pasado completamente desapercibido. Es verdad. Casi nadie se preocupó. Por lo que tú dijiste, encontraste una pequeña nota de prensa. En Diario La Hora sacó una nota de prensa sobre los 18 años. Y es como ya... es normal. Es normal, ya no lo vemos como algo especial, ya no lo vemos como algo inusual. Ya simplemente estamos dolarizados y ya. Y es la normalidad. Perfecto. Es la normalidad. Lo cual tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Perfecto. El lado bueno es que ya no es un tema en el cual estemos concentrados todo el tiempo. El lado malo es que es como que ya lo tomas como tan obvio que ya no te preocupas de cuidarle y de mimarle y de protegerle y de defenderle. Y quizás, como ya la memoria es frágil, muy frágil, no recuerdas lo que implicaba tener moneda propia. Correcto. Sí, ¿no es cierto? Es complejo para los jóvenes explicarles cómo era tener las inflaciones que teníamos en la época de las altas inflaciones, las tasas de interés que había en las épocas que no teníamos dólar. La poca
o poca o nula posibilidad de planear a mediano y largo plazo. La absoluta inexistencia de créditos a largo plazo. Exactamente. Yo me acuerdo en las peores épocas de inflaciones altas, los créditos a 6 meses, solo los 6 Ya meses. era larguísimo plazo. Era larguísimo plazo. Solo los mejores de los mejores clientes de un banco recibían créditos a 6 meses. 6 meses. Piensen ahora todas aquellas personas que pueden optar por créditos de vivienda a 25 años. Eso no existía. No era la norma. No, pero no existía siquiera en la imaginación, No. era algo demasiado teórico. Exacto. Pero bueno, estamos celebrando 18 años de dolarización y como yo te decía, vi una nota en el diario La Hora sobre los 18 años de la dolarización, la mayoría de la dolarización, y la verdad he visto muy pocas Muy otras pocas notas. referencias. Sí, nadie se ha ocupado del tema. Sí. Están discutiendo otras cosas, creo. Sí, Sí. Se viene una consulta popular sí, a la que el ministro de Finanzas no ayuda mucho. Valga decirlo. sí. Ajá. Así que eso, vamos a hablar de la dolarización. 18 años de la dolarización. El dato de la semana, 18. Sí. ¿Qué estás haciendo tú ese Yo estaba... 9 de enero del año 2000? No estaba haciendo nada especial, de golpe me llamaron, me dijeron, va a haber una cadena nacional de Magua, tienes que ver eso, parece que va a ser importante, y yo encendí la televisión y estaba convencido que que era imposible que se dolarice la economía, y ya ahí que de golpe estábamos dolarizados. 18 años después seguimos con billetes verdes en nuestras billeteras. Sí, y la verdad bastantes más. Exacto. Sí, porque hemos tenido 10 años extraordinarios de mucha riqueza que nos vino del petróleo, pero que ayudó a solidificar a la dolarización. Sí. Ahora, la dolarización cuando nació como una declaración, nada más. Sí, porque de hecho, de facto, Muy bien. la economía ecuatoriana ya estaba dolarizada. O sea, había muchísimas cosas que ya estaban, cuyos Sí. precios ya estaban en dólares. Obviamente los salarios No algunos estaban. no estaban en dólares, Los nuestros no. lastimosamente. Claro, pero de golpe muchísimas cosas ya estaban en dólares y por lo tanto la dolarización como tal no fue un cambio tan grande. Pero claro, las cuentas bancarias, las cuentas del gobierno, todo eso estaba en sucres y eso Las hubo que deudas estaban en convertir. sucres. Las deudas estaban unas en sucres y otras en dólares. Pero volviendo al tema, a ver, el 9 de enero del año 2000, Yamil Maguad sale y dice que estamos dolarizados. Y da un número, 25.000. Claro, que ese va a ser el tipo de cambio al cual se van a convertir todos los Correcto. sucres a dólares. Entonces te dice, si usted tiene 25.000 sucres, pues ahora tendrá $1. $1. Y vamos a hacer que haya una conversión hacia dólares. Lo interesante es que hasta el 13 de marzo de ese año, ya con otro presidente, Sí, con recordemos Gustavo Noboa. que Maguad abandonó el cargo. correcto, pero lo interesante es que recién el 13 de marzo, que son 2 meses más tarde, 2 meses y unos días más tarde, recién ahí se aprueba la ley que dolariza el país. Una ley Trole 1, ¿no es cierto? La famosa ley Trole 1. Ya vamos a ver por qué se llamaba Trole, pero hasta el 13 de marzo estuvimos dolarizados por la cadena de Maguad. Básicamente había una declaratoria, no había ley. Una declaración, no había una ley, no había nada, absolutamente nada. Y de alguna manera, Yamil Maguad, que había perdido mucha credibilidad en los meses anteriores, esa declaración gozó de inmensa credibilidad. Y nos dolarizamos. La realidad es que el país se dolarizó el 9 de enero del 2000 y no, como dicen las leyes, o como cualquier abogado podría argumentar con muchos argumentos, el 13 de marzo Correcto. del 2000. Fue el 9 de enero 9 de enero. del año 2000, un domingo. No estoy seguro si fue a las 5 o a las 7 de la noche. Ya, habrá que ver qué Pero es la esa cadena fue, nacional. sí, Quien fue. se acuerde Nos puede puede ayudar. mandar. ¿Sí? Y con eso vamos al primer corte, ¿no es cierto? Vamos a un corte, pero no se olvide. ¿Con el banco? Grupo Promérica. Amigos, y volvemos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí en Clarito está. De cumpleaños, hoy. De cumpleaños, en que la primera frase que les dijimos fue Feliz cumpleaños. feliz cumpleaños, porque una amiga nuestra se llama Dolarización. Cumplió 18 años. Cumplió 18 años la semana pasada. Sí. Y, claro, la semana pasada. Y estamos celebrándole, y celebrándole en serio, porque creemos que ha sido extremadamente útil para el país Sí, esta beneficiosa. dolarización. Ojo, y con esto no queremos decir que no ha traído costos, ¿no? O sea, no es que ha sido gratuita. No es que ha sido perfecta. Sí, y que todo ha sido beneficio, pero en el neto creo que ha ayudado. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué ayuda? Bueno, básicamente, ya lo mencionamos en el segmento anterior, la dolarización nos trae estabilidad de precios. Correcto. A ver, es importante, antes de dolarizarnos no era inusual tener inflaciones de 50%.
Me parece que en el gobierno de Sixto Urambáyan, cuando se logró controlar bastante la inflación, se la bajó a algo así como 25%. Sigue siendo 2 dígitos, ¿no es cierto? Claro, sí, 2 dígitos a medios, ¿no? Ajá. Así, se la bajó a 25% y eso fue la inflación más baja que tuvimos en el Ecuador, más o menos desde el año 86 hasta el año 2001. La más baja que tuvimos fue esa que les decía yo de la época de Sixto Urambáyan, que si no me equivoco fue 25%, 26%, hacia el año 96. Correcto. Pero de ahí se disparó otra vez la inflación y llegó a superar el 100%, llegó a estar en 108% recién dolarizaditos. Y después se desplomó Sí, caída. a una velocidad impresionante. De hecho, hemos hecho un programa sobre la velocidad a la que fluctúa Sí. la inflación. Pero lo interesante es que para enero del 2003, que es en la práctica 3 años después de dolarizarnos, la ¿O hace inflación... 15 años? Claro. Para enero de 2003 la inflación fue la última vez que estuvo en 2 dígitos. ¿Y de ahí? Y ahí está en 1. En 1. O sea, ha llegado hasta 9,90 y algo, pero no pasó. no ha pasado a 10 y por lo tanto los jóvenes ahora están acostumbrados a inflaciones de 1 dígito y simplemente no pueden imaginarse cómo era el mundo de las inflaciones que llegamos a vivir nosotros de los 3 dígitos. O sea, inflaciones poco, pero inflaciones de más de 100%. Correcto. Entonces, la dolarización nos dio una inflación baja, un gran avance. Y eso es bueno para todos. Eso es bueno para todos y sobre todo para los que tenemos un sueldo fijo. Exactamente. Porque los que tenemos un sueldo fijo, el sueldo con la inflación es la mejor manera de que pierda poder adquisitivo. Entonces, a los que tenemos un sueldo fijo, la dolarización baja nos hace mucho bien. Perdón, la inflación baja nos hace un enorme bien. ¿Qué más de positivo tiene la dolarización? Básicamente que los políticos no pueden jugar con el valor del dinero. O sea, se dan modos, pero están sumamente limitados. Pero están sumamente restringidos. Sebastián, yo aquí te tengo que hacer una confesión. Yo creo que esa, en el caso ecuatoriano, es la principal ventaja de la dolarización. Porque si no me creen que la principal ventaja de la dolarización es impedir que los políticos implementen malas políticas, simplemente giren su cabeza y miren a Venezuela. Porque Venezuela tuvo 2 gobiernos similares al que tuvimos nosotros en temas ideológicos y al final resulta que Venezuela es un desastre. Es un desastre económico. Y yo creo que en gran parte es un desastre económico Venezuela porque los políticos de ese país pudieron meterle mano al dinero. Exactamente. Y emitir dinero de maneras impresionantes. Es decir, cuando Chávez subió al poder, el tipo de cambio estaba más o menos en 500 bolívares por dólar. Sí. Hoy está en 200.000 bolívares, pero ni siquiera son los mismos bolívares. Son los famosos bolívares fuertes, o sea, son 1000 veces más. O sea, está en algo así como 200 millones. Sí. Alguna monstruosidad, si no tanto, son 20 millones de los antiguos bolívares, una cantidad impresionante. Pero lo que voy es, eso, lo mejor de eso es que no ocurrió en el Ecuador. Es verdad. Y no ocurrió en el Ecuador porque nuestra querida amiga, la dolarización, estaba presente y estaba ahí impidiéndoles a los políticos hacer tonterías. Exactamente. Porque no... Creo que es una palabra extremadamente suave la que estoy usando, pero lo que ha pasado en Venezuela es un manejo lleno de tonterías de la economía. Mira qué culto soy. Tonterías de economía, mira, me gustó. Estoy buscando ahora, vamos a seguir hablando sobre la dolarización. Hay un economista, es profesor de Harvard, Ricardo Hausmann. Correcto. Él fue ministro de, sí, es venezolano, él fue ministro de planificación de Venezuela. Sí, obviamente no bajo Chávez. Antes de Chávez y antes de Maduro. Y él hizo un cálculo que gracias a la inflación, básicamente, él estima cuál es el efecto de la inflación sobre las calorías que pueden ingerir las personas. ¿Por qué? Porque en Venezuela, una vez más, ya tienes problemas de mortalidad infantil por desnutrición. ¿Ya? Entonces le hace el cálculo que con la inflación y el salario mínimo, ¿sí? Es decir, el que gana el trabajador mediano, medido en el número o en las calorías más baratas posibles, o sea, la comida más barata que podría comprar el trabajador mediano con este salario mínimo, gracias a la inflación, ¿sí? En mayo del 2018, este trabajador podía ingerir 52.854 calorías al mes. Ya. Y para mayo del 2017, ¿sí? Perdón, aquí está mal el cálculo, espérate un poco. Sí, exactamente, para mayo de 2017, ¿sí? Había caído a 2.740 calorías. ¿Al mes? Al mes. ¿Al mes? ¿Ah? Al día, perdón, al día. Ya. Sí.
El mínimo había caído a 2.740 calorías del mes. Sí. Así que... Bueno, a ver, entonces la gran ventaja... Para que te hagas una idea de lo que hace la inflación en Venezuela. Correcto. Sí, la inflación actual hace que comprar el kilo de la carne más barata, Ya. sí, necesitas una semana de trabajo al salario mínimo. Ok. Eso es el efecto de una inflación alta Correcto. en un salario fijo. Exactamente. Pero insistimos, la gran ventaja de la dolarización fue en nuestro país que impidió que se hagan tonterías en la economía. Y lo digo con conciencia de esa palabra. Tonterías. Se hagan tonterías en la economía, que se maneje muy mal la economía. Y eso no ocurrió gracias a la dolarización. Y ahí quisieras hacer más énfasis antes de irnos a la pausa. Y no es que no hayan intentado. Correcto, es importantísimo. Vamos a volver a eso, a ese tema sobre la dolarización y todo lo que se intentó para alterar el valor del dinero en un momento. Ya volvemos. Amigos, muy buenos días. Estamos nuevamente Sebastián Oreas y Vicente Albornoz. Les saludamos cordialmente. Ahora que estamos hablando de los 18 años de la dolarización y que argumentábamos que, a ver, desde el punto de vista frío, la dolarización tuvo una ventaja de que nos dio estabilidad de precios, de que las tasas, los precios se estabilizaron, las tasas de interés también se estabilizaron. Hay ahora préstamos a largo plazo. Claro, básicamente te permite hay préstamos de consumo que no había antes. Sí, te extiende, digamos, el horizonte de planeación. Correcto. Pero eso que en los libros es lo que dicen, lo que los libros dicen que es la principal ventaja de la dolarización o de la estabilidad, Creo que está muy bien. Nos gusta más el elemento de economía política de la dolarización. No, está muy bien, está muy bien. Tú necesitas, para que un país progrese, necesitas estabilidad de precios, etcétera. Tasas de interés bajas, largos plazos, todo eso es necesario, pero en el fondo, lo que tenemos que agradecerle, pero... infinitamente. Con infinito amor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Infinito Muy amor bien, conseguimos. con infinito amor. Pero creo que él no le tenía mucho infinito amor a la Lo que tenemos que dolarización. agradecerle con infinito amor a la dolarización es que impidió que se implementen políticas, ¿cómo es que dije? Torpes. Torpes. En particular durante el gobierno de Rafael Correa. Bueno, específicamente ahí. Sí. Porque, a ver, te voy a dar un dato interesante, Sebastián. El sector público, si tú ves los ingresos y los gastos del sector público, ha tenido déficit todos los años del 2009 en adelante. Ya. 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, todos esos años ha tenido déficit. Si tiene alguna duda, escuche el programa de nuestra semana pasada. Pero el hecho final es que el gobierno quiso gastar más plata de la que tenía y tuvo que endeudarse. Eso es un déficit. Ahora, claro, es el déficit. Ahora, pudo haber hecho de dos maneras ese endeudamiento. Por supuesto. Caro, pidiendo prestado a alguien a quien hay que pagarle una tasa de interés, ya sea dentro del país o fuera del país, lo que se conoce como deuda interna o deuda externa. Que eso fue lo que hizo. Que eso fue lo que hizo. Pero claro, como era caro y complicado de conseguir, no hizo tanto como hubiera querido hacer. Como hubiese querido, exactamente. Bueno, sí. La otra manera, bastante menos ortodoxa de financiar un déficit, es coger el teléfono, mandarle al diablo al gerente del Banco Central y ordenarle que emita un montón de sucres. Cosa que no nos cabe la menor duda que alguna vez Rafael Correa quiso hacer, Muy posiblemente. pero no lo logró. Pero no lo logró porque el Banco Central no podía emitir dólares. Pues. Exacto. Entonces, esa es la Salvo otra que hubiese manera. sido el Banco Central de Norcorea. Salvo... Claro, entonces, dado que no se podía hacer eso, no se pudo crear dinero, no se pudo crear sucres, No podías financiar tu gasto con dinero sin respaldo. dinero inorgánico. Exactamente. No se pudo financiar el gasto público con dinero inorgánico. Algo en lo que los venezolanos, desde la llegada de Chávez, han sido expertos. Han sido expertos. La cantidad de dinero que emiten es impresionante en ver los datos del crecimiento de la emisión monetaria. Emisión monetaria que no está respaldada por absolutamente nada y por lo tanto una emisión inorgánica. Y eso la calle lo entiende rápidamente y lo transforma en inflación. Exacto, en inflación y en depreciación. El bolívar hoy no vale nada. Estaríamos hoy, si es que no hubiéramos tenido este sistema de dolarización, probablemente como Venezuela, ahogados en una crisis económica. Y extremadamente endeudados. Además. Bueno, sí, pero también endeudados, pero además sobre todo con una crisis derivada de una creación de dinero inorgánico sin fin. ¿Qué ocurrió en el pasado en Ecuador? Correcto. Ahora, hubo algunos intentos, como tú bien decías, Sebastián, de emitir dinero. Sí. Yo creo que el más poderoso, no sé si es la palabra adecuada, el que tuvo una mayor probabilidad de éxito fue el dinero electrónico. Claro, con la ley orgánica del sistema financiero, ¿no es cierto? Esas cláusulas ahí chiquititas que decía que el Banco Central podía
Emitir dinero contra activos líquidos. Correcto. Vaya usted a saber lo que es un activo líquido. Entonces, eso hubiera permitido, es decir, eso fue un intento del gobierno anterior de emitir dólares en un país que no podía emitir dólares. Por cierto, algo bastante comparable lo hizo Zimbabue. Y otro gran amigo de este programa, Robert Mugabe, que abandonó el poder a la fuerza, porque no le quedó de otra. Pero Zimbabue logró emitir dólares en un país no dolarizado y destrozó aún más su economía. Dañó todavía más su economía, que estaba recuperándose, le dañó todavía más. Entonces, creo como que la manera que estuvo más cercana a tener éxito de emitir inorgánicamente dinero fue el famoso dinero electrónico. Sí. ¿Cómo hubiera funcionado eso? Muy sencillo, el gobierno tenía que pagar mil millones de dólares en salarios, es lo que paga al mes, un poquito menos, digamos, paga 800 millones de dólares al mes. Entonces decidía que iba a pagar uno de cada $4 en dinero electrónico. Y le entregaba 600 millones a los empleados públicos y 200 millones al Banco Central, en bonos. Claro, agarraba acciones de empresas públicas, como ya lo ha hecho. Esa también es buena, ¿viste? Que es una cosa en la cual el ministro de la Torre es talentoso. Prestaba ese dinero, el Banco Central recibía eso, con eso respaldaba y colocaba 200 millones de dólares en la cuenta de dinero electrónico del gobierno, que a su vez pagaba la diferencia a los empleados públicos, y el gobierno se ahorraba 200 millones de dólares así de un plumazo o de un clic, para ser exacto. Exacto. Pero ponía 200 millones más de dólares en dinero sin respaldo. Sin respaldo. Que no existía. Exacto. Empezaba a crear como dos tipos de dinero. Claro. El respaldado y el no respaldado. Y eso ya empieza a sonar bien feo. Apesta, digamos. Sí. Por suerte eso nunca ocurrió. No. Yo creo que ahí hay que reconocer el mérito a quien tiene el mérito. El pueblo ecuatoriano nunca confió en eso. Exacto. Y por lo tanto nunca... ¿Cómo será que no confía? Que el mismo gobierno le daba incentivos. Y aún así dijeron nones. Correcto. Entonces, como que sí hubo intentos de saltarse por encima de la dolarización y emitir dinero, ventajosamente intentos fallidos. Volvemos luego de una corta pausa, pero no se olvide. ¿Probanco? Grupo Promérica. Amigos, y volvemos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, que estamos aquí en una celebración de cumpleaños. Sí. Bueno, no le cantamos nosotros, los Ramones le cantaron al principio del programa la dolarización. ¿No les parece espectacular a esta hora de la mañana oír los Ramones cantando feliz cumpleaños? Sí. Si les parece, coméntenos en el Twitter. Sí. Y si no les gusta, también coméntenos para poner más los Ramones. Sí, y por cierto, hablando de Twitter, un saludo cordial a nuestra querida amiga y seguidora, la chica Velcro, que gentilmente nos comenta y dicen dice que le gusta nuestro programa. Muchos saludos cordiales a la chica Velcro, que siempre está siguiéndonos en el internet y en el Twitter. Muchas gracias. Pero bueno, estábamos, Sebastián, hablando de... En esta celebración. Hablando de cuántas veces se le agredió. Sí, claro. O sea, primero, esta frustración que tenían los gobernantes de no poder financiar su gasto con emisión inorgánica. ¿Sabes qué? Ahí me nace una palabra muy quiteña. ¿Vale? Mamiticos. Mamiticos. Muy bien. Es otra palabra de nuestro diccionario, creo que tenemos una por programa. Sí, no, y es que me sale dos, ¿no? La otra es ternuritas. Ternuritas. Sí, no podían emitir dinero los señores. Respuesta muy quiteña. Mamiticos. Ternuritas. Mamiticos. Sí. Muy bien. No sé, dejemos ahí. Vamos a crear un diccionario de localismos. ¿Qué es lo que dijimos del programa anterior? ¿Fue más peor? ¿Más peor o más peor? Sí, más peor. Sí, más peor. Sí, cierto. Sí. Qué vergüenza. Muy bien. Estamos aportando a la creación. A la creación. O sea, no creemos mucho, pero bueno, a veces por suerte podemos hablar. Menos peor. Los ternuritas no pudieron crear dinero. Eso es una cuestión que nos parece extraordinaria. Sí. Pero así de sencillo. Y no es que no hayan querido. Eso ya. No es que no hayan querido. Porque hay una cosa. Fíjate, Sebastián, que lograron que el Banco Central, cuyo objetivo es sostener la dolarización, les preste plata. Y el gobierno anterior le sacó al Banco Central 5.800 millones de dólares, algo así, que deberían haber estado en el Central protegiendo la dolarización. La dolarización. Claro. O sea, el rol del Banco Central en esta economía, que no debería tener el Banco Central, pero tiene, es básicamente ser el garante de la liquidez en el sistema. Y sí, llegaron a más de 5.000 millones de dólares de préstamos del Banco Central al gobierno. Interesante, ¿no? El Banco Central actuando como un banco comercial para el gobierno. Imagínate, pero bueno, eso fue uno de los ataques, de las agresiones que tuvo la dolarización, que hoy está cumpliendo sus 18 años y su mayoría de edad, 18 años y una semana. Y una muestra clarísima de que, a pesar de haber tenido una cantidad de recursos, nunca era suficiente. Claro, nunca era suficiente. Y esto también nos permite argumentar nuevamente que si es que hubieran podido, además de endeudarse, hubieran podido emitir dinero, lo hubieran hecho. Y otra sería la realidad. Otra sería la realidad. No estaríamos hoy día con una inflación de menos 0,2% como estamos ahorita, sino con una inflación a lo venezolano de
800, 900%. 2000. 2000. O sea, 2000. El último dato fue de 2000. Sí. Hay ¿cómo se llama? Una consultora en Caracas muy buena que se llama Ecoanalítica y decía que cerraron el 2017 con una inflación de 2.800, si no me equivoco. ¡Auch! Perdón, 2.700 era la inflación, según Ecoanalítica, que son una muy buena consultora en temas económicos en Caracas. Los que tenían que publicar la información oficial sobre la inflación dejaron de hacerlo, porque obviamente debe darles vergüenza. El Banco Central de Venezuela, la última vez que publicó algún dato de inflación, por cierto, eran confiables, ¿ah? Sí. Mientras lo publicaban, nunca mintieron. Pero la última vez que publicó algo de inflación fue en el 2015. Del 2015 en adelante no hay datos de inflación en Venezuela. Lo que hay son datos, por ejemplo, de Ecoanalítica, como decía, es muy confiable, pero no hay datos oficiales de inflación. Entonces tenemos que la dolarización ha sido varias veces agredida y a pesar de eso ha aguantado. Sí, otra cosa que mencionábamos es el impuesto a la salida de visas. Esto es otra agresión a la dolarización, porque está afectando el valor de los dólares dentro del país frente a los dólares que están fuera del país. Un dólar que está dentro del país vale 5% menos que el que está afuera. Exactamente. Es más, ahí se podría hacer hasta un buen negocio. Sí. O sea, si tú tienes $1.000 fuera del país y alguien quiere sacar $1.000, tú le das los $1.000 que tienes fuera del país y le dices, a ver, usted sacando la plata tendría que pagar un 5% de impuesto a la salida de divisas. Hagamos una cosa, deme dentro del país $1.000 más la mitad. Exacto. Ni para ti ni para mí. Claro, deme $1.025 Claro. y tendrías la mitad del impuesto a la salida de divisas. Sí. No sé, supongo que no será muy legal lo que acabo de decir. Creo que es la buena, pero es posible. Pero, o sea, claro, seguro, es arbitraje, ¿no es se cierto? puede apostar que alguien en el país lo ha hecho. Ya lo está haciendo, claro. Comprar y vender dólares que no son iguales. No todos los dólares son iguales. Exactamente. Entonces, claro, el impuesto a la salida de divisas también es una manera de agredir a la dolarización, pero fíjate tú, y esto es importantísimo, fue tan robusta la dolarización que ha sobrevivido a todos estos ataques. Y eso es quizás por lo que pasó tan desapercibido. Claro. Está tan normal y tan aceptada por los ecuatorianos Que ya no hubo ¿qué fiesta de van a cumpleaños. celebrar? O sea, es parte ya de la forma en la que funciona esta economía. Correcto. Y con ese tema de haber notado todas las ventajas de la dolarización y de los ataques que ha sufrido, que son abundantes, les dejamos, queridos amigos. Y escuchen a los Ramones. Nos vemos. Chao.